¿Qué tal, señores? Bienvenidos al canal. En este caso tenemos un vídeo súper interesante en el que os voy a dar muchísima información, consejos, experiencia. Vamos a ver incluso un vídeo de una confusión que tiene un técnico y termina provocando una explosión grave. O sea, vamos a ver absolutamente de todo, así que quedados y empezamos con el vídeo. Bueno, pues como os podéis imaginar, vamos a hablar sobre la inspección del tren de aterrizaje, concretamente las ruedas. Bueno, y decir que evidentemente, como os podéis imaginar, ruedas hay de muchos tipos, de muchos fabricantes, y que la información que yo pongo aquí es simplemente a carácter informativo. Vosotros tenéis que únicamente utilizar la información aprobada por vuestra organización de mantenimiento para el caso concreto, la rueda concreta y el avión concreto en el que estáis trabajando, ya que todos los datos que yo dé aquí pueden distar mucho de la realidad que después se aplique en un trabajo o en una compañía con respecto a otra. Así que simplemente pues tenerlo en cuenta. Bueno, os quiero dejar primero un par de segundos para que veáis esta foto y tengo dos preguntas para vosotros. ¿Creéis que esto es un daño permitido? ¿Creéis que el avión se puede ir con este daño en la rueda o que por el contrario hay que cambiarla? Y después, si has visto el vídeo sobre grasas de aviación, que te lo dejo aquí, las más usadas, ¿de qué color era la grasa que se usaba en el rodamiento de la rueda del tren de aterrizaje? Generalmente. Escríbemelo en los comentarios y después al final del vídeo te doy la respuesta y vemos quién ha acertado. Así que nada, seguimos con el vídeo. Bueno, primero debemos de saber diferenciar dos tipos de cubiertas de ruedas en función de su fabricación, o mejor dicho, de la disposición de las lonas internas. Estas lonas internas suelen ser de nylon y las hay de dos disposiciones, o bien de lonas cruzadas o bien radiales. En el caso de lonas cruzadas o vías, encontramos que las lonas están alternativamente puestas con respecto al eje de rotación central de 60 y 30 grados, cuando en el caso de las lonas dispuestas en disposición radial, las encontramos a 90 grados con respecto al eje de rotación. Y me diréis, bueno, pues esto está muy bien, pero ¿qué implica esta diferencia? Pues es muy sencillo. En la disposición radial, al estar mejor alineada para soportar las cargas, estas fibras de nylon, son necesarias muchas menos capas para una rueda de las mismas dimensiones. Como dato curioso, que sepáis que la goma que recubre el lateral de la rueda, o sidewall, o la zona de los talones, lleva unos aditivos antioxidantes que se van liberando poco a poco, y estos aditivos son porque de esta forma protegen las lonas interiores de nylon del ozono y la radiación ultravioleta a la que están expuestas estas gomas, y que de otra forma pues podrían cuartearlas con el tiempo. Además, en la industria, por norma general, en aviación comercial, se suelen usar ruedas sin cámara de aire, por lo que la cubierta por dentro lleva un recubrimiento vulcanizado de un neopreno especialmente resistente a la permeabilidad del nitrógeno. Y ahora me diréis, bueno, ¿y nitrógeno por qué no lleva aire como las ruedas de los coches? Bueno, pues no, lleva nitrógeno con un máximo de un 3% del volumen en oxígeno, y esto pues es por varios motivos en concreto. El primer motivo por el que se usa nitrógeno es muy sencillo, y es que el nitrógeno no contiene humedad. Por lo tanto, cuando el avión está volando en una atmósfera de menos 40 grados centígrados, no hay humedad que pueda condensarse en su interior, formar hielo, y ese hielo dañar la goma en su interior con el movimiento de la propia rueda. Tened en cuenta que la temperatura de operación normal de una rueda de un avión de una aerolínea ronda entre los menos 55 y los más 150 grados centígrados. Segundo, el hecho de que no contenga humedad implica que las variaciones que se producen en la presión por los cambios de temperatura son mucho menores, porque no se expande tanto con la temperatura, no es tan susceptible a la expansión y contracción térmica. Como siguiente motivo, además, tenemos algo que ayuda mucho a mantener la presión estable y las pérdidas en la rueda, las pérdidas de presión. La molécula de nitrógeno tiene un tamaño más grande que la molécula de oxígeno, y evidentemente pues esto hace más impermeable las gomas de caucho de las que está conformada la rueda. Bueno, y como cuarto motivo tenemos que, al ser el nitrógeno un gas inerte, no ataca químicamente ninguno de los materiales de los que está conformado la rueda. Bueno, y como motivo ya último, número 5, tenemos que, al no ser un gas inflamable, aun estar expuesto a temperaturas brutalmente altas, reducimos el riesgo de explosión o incluso de ignición, que es imposible que genere ningún tipo de fuego. Para que os quedéis hasta el final, os voy a enseñar al final del vídeo unas ruedas que se suelen usar con mucha frecuencia en aviones privados, en jets privados, y son unas ruedas que incorporan un guardabarros. ¿vale?
Así que nada, quedaros hasta el final y al final os enseño una foto para que veáis cómo es. En cuanto a dimensiones y nomenclaturas, os voy a dejar aquí un par de fotos directamente para que las veáis si queréis pausar el vídeo, porque si no estamos aquí hasta mañana y no tenemos tiempo. Bueno, en cuanto a márgenes de seguridad, que sepáis que las ruedas tienen que cumplir con la especificación FAR-HAR 25.733, que implica que tienen que ser capaces de soportar un 7% más de la carga que esa rueda tiene que soportar en esa posición del tren de aterrizaje concreta con el avión al máximo peso de despegue. Además, las ruedas suelen estar certificadas para una velocidad de alrededor de 350 km por hora, aunque la velocidad de aterrizaje suele rondar los 200-250 km por hora, dejando esto un margen de más de 100 km por hora de seguridad, aunque tenéis que tener en cuenta evidentemente que tanto la certificación depende del fabricante de la rueda y también depende del tipo de avión, la velocidad de aterrizaje que tenga, ¿no? O sea que estos valores pueden variar y varían de hecho mucho en condiciones reales. Bueno, y como os podéis imaginar, el hecho de que la rueda esté conformada de materiales plásticos implica que hasta cierto punto también son elásticos. Y evidentemente que por tanto, tanto la carga como la presión que soporte modifica el tamaño de la rueda. Aunque no vamos a entrar específicamente en esto porque estaríamos aquí hasta mañana, Michelin sí que tiene la norma o ha demostrado que la variación de presión que se produce por la temperatura es de aproximadamente un 1% cada 3 grados centígrados. Este es el motivo por el cual cuando un avión aterriza nosotros no podemos ir directamente a mirar la presión de la rueda, y es que está afectada por la temperatura tanto de la rueda como del paquete de frenos, y por tanto la lectura no sería una lectura correcta en el manómetro. Normalmente tenemos que esperarnos un par de horas a que la temperatura de esta rueda haya bajado a valores más normales para poder hacer una medición correcta. Que sepáis de todas formas que suele haber un procedimiento alternativo que no se suele usar, que es comparando porcentajes de presiones con respecto a una rueda y otra, pero ya digo que es simplemente para que lo sepáis, jamás lo usaré. También que normalmente cuando se recibe una rueda en el hangar no se recibe con la presión nominal de trabajo, sino que se suele recibir con una presión suficiente para que mantenga la forma durante todo el envío de esa rueda. Suele rondar entre 50 y 60 psi, aunque después la presión de trabajo pueda ser de alrededor de 200-220 psi, pero si se cargara con esta presión pues supondría un riesgo durante todo su transporte. Recordar que cambia drásticamente la presión de operación y la presión con la que se envía la rueda en función del fabricante y el tipo de rueda concreto, así que ya sabéis que tenéis que comprobar toda esta información con los manuales aprobados. Bueno, y hablando del tema de la presión, quería que vierais este vídeo sobre un Falcon 20 en el que el técnico de mantenimiento se confunde unidades y bueno, pues la rueda pues revienta por sobrepresión, ya que intenta meterle 13,5 veces la presión requerida para esa rueda. El tema es que confundió PSI con bares, y en ese caso en el Falcon 20 se requiere una presión de 96 PSI para la rueda de morro y él intentó ponerle 96 bares, algo que implica pues eso, casi 14 veces la presión de servicio de la rueda, y pues evidentemente pues la rueda pues explota, revienta, llevándose por delante la pata de morro completa del avión, es decir, el tren de aterrizaje de morro lo arranca del avión. En este caso pues al técnico no le ha pasado nada, por eso he puesto el vídeo, entendéis la peligrosidad de esto, ¿no? Y que hay que comprender pues trabajamos con las unidades correctas. Así como recordatorio, decir que una atmósfera de presión estándar son 29,92 pulgadas de mercurio o 1013,25 milibades o 14,7 PSI o 1 bar. Acordaros también que cuando vayáis a mirar la presión de una rueda de un avión tenéis que comprobar antes que la etiqueta de calibración del manómetro está al día, ya que mirar la presión con un manómetro que no está calibrado es igual de útil que no mirar la presión en absoluto, ¿vale? Así que comprobad eso. Y ahora vamos con varios datos curiosos, empezando por uno que se ha visto especialmente ahora con el tema de la pandemia al tener aviones quietos tanto tiempo sin volar, y es que al ser la rueda de un material plástico, si tú dejas el avión mucho tiempo aparcado en el mismo sitio sin que se muevan las ruedas y teniendo el mismo punto en contacto con la superficie, es decir, el mismo punto de concentración de cargas, lo que ocurre es que después pues se le queda una zona plana como un flat spot, y si el avión se fuera a volar inmediatamente después con esa zona plana, pues lo que produciría serían muchas vibraciones y mucho ruido en cabina. Así que hay que coger cada cierto tiempo, subir el tren de aterrizaje en gatos y girar la rueda para que la posición de contacto y de concentración de cargas con el suelo pues no sea la misma y no se generen zonas
zonas planas que puedan dar pues después problemas durante el primer vuelo. Otro detalle que quizás no sabéis es que las ruedas no solo son sensibles a combustibles y aceites hidráulicos que puedan atacar el material del que están compuestas, sino que también pueden ser atacadas por el fluido de deshielo. Cuando veáis que un avión se está deshelando, veréis que le ponen unos covers o unas lonas de protección tanto a la rueda como al paquete de frenos para protegerlos del ataque químico que este fluido de deshielo pueda ocasionarle. Y después otra cosa importante que quizás no habéis pensado es que normalmente las ruedas de morro se suelen cambiar a pares. Eso implica que cuando una rueda está desgastada, aunque la otra esté en perfectas condiciones, se suelen cambiar las dos a la vez, porque eso provocaría un imbalance en la rueda de morro que podría provocar que la dirección del avión tendiera hacia un lado o hacia otro, al ser una rueda ligeramente más grande que la otra, o provocar vibraciones en cabina. Así que las ruedas de morro se suelen cambiar siempre las dos a la vez, aunque el daño solo esté en una de ellas y la otra esté perfectamente nueva. Aparte de las ruedas de morro, en cualquier otra pata del tren, si hay una de las ruedas, una de las dos ruedas que tiene una presión por debajo de un límite, según dice el fabricante, pues que le quede menos de un 80% de la presión operativa, implica que al tener una presión tan baja, la otra rueda, la pareja, ha soportado cargas excesivas y por lo tanto hay que sustituirla también. Por ejemplo, en el caso del Boeing 737, cuando la presión nominal de trabajo son 200 psi, pero la rueda se encuentra con 168 psi o menos, implica que no solo hay que cambiar esa rueda, sino que hay que cambiar la pareja también. Bueno, y ahora os quería comentar una anécdota que sé que os gustan las batallitas. Un amigo me contó que una vez tenía una inspección diaria, fue a mirar sus presiones como parte de esa inspección diaria, pero tuvo la mala suerte de que por cualquier tipo de fallo, quizás un fallo en la válvula o lo que fuera, el avión al día siguiente aterrizó en su destino con una de las ruedas con una presión residual, muy vacía. Claro, inmediatamente la empresa fue a pedirle explicaciones a él, ¿no? Porque en aviación, para bien o para mal, todo está descrito y se sabe exactamente quién ha hecho qué en cada momento, ¿no? Así que bueno, pues le pidieron absolutamente de todo, incluido el serial number o el número de serie del manómetro que usó para mirar las presiones. De ahí el consejo que di antes de que tenéis que comprobar siempre la etiqueta de calibración que esté al día del manómetro, ya que si no está al día por cualquier tipo de fallo, eso tiene la misma validez que no haber mirado la presión, ¿no? Fueron a mirar incluso las cámaras de vigilancia, porque tened en cuenta que en los aeropuertos hay cámaras de vigilancia en cada estación o en cada punto de estacionamiento, por lo que todo está grabado por razones de seguridad. Fueron a comprobar si él realmente había ido a mirar la presión de esas ruedas a ese avión, para que veáis que el seguir los procedimientos a rajatabla es lo que a él le salvó de que quizás aquel fuera su último día de trabajo, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, seguir los procedimientos que siempre os están viendo y que además por razones de seguridad evidentemente hay que cumplir siempre con lo que dice el manual. Bueno, y ahora vamos a ver qué elementos de seguridad hay en una rueda, que concretamente hay dos, y hablamos de un fusible térmico y una válvula de sobrepresión. En el caso del fusible térmico es simplemente aparece como un tornillo con un orificio central que está recubierto o que está tapado por un fundente. Eso es un material metálico, el cual expuesto a cierta temperatura, bueno, pues calibrada por el fabricante, se derrite y dejaría salir todo el aire que contiene la rueda. Y el segundo sería una válvula de sobrepresión. Simplemente contiene una membrana calibrada en su interior que cuando excede un límite de presión la rueda pues perforaría la membrana, dejando también a su vez pues salir todo el aire que contiene la rueda. Y de esta forma en ambos casos pues evitar una explosión por sobretemperatura o por sobrepresión. Bueno, y por hacer una comparación para que entendamos la importancia de este tipo de válvulas de seguridad, tener en cuenta que un coche aproximadamente tiene una presión de alrededor de 50 psi en cada rueda y pesa pues aproximadamente unas 2 toneladas como mucho. Pero un Boeing 767 pesa aproximadamente 180.000 toneladas cargado al despegue. Por lo que en este caso la válvula de sobrepresión que hemos comentado está talada aproximadamente a 400 psi cada una de las 10 ruedas que tiene el 767. Bueno, después no vamos a entrar en cómo se hace el cambio de una rueda por otra con freno o sin freno, porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Pero quería que supierais que normalmente la presión de nitrógeno de la rueda que vamos a quitar se conecta al gato para convertir esa presión neumática en presión hidráulica
hidráulica moviéndose un pistón en el gato y de esta forma pues subir el tren de aterrizaje para poder cambiar la rueda, ya que bueno, os podéis imaginar que si usáramos un gato como el que usas en tu coche, en el que tienes que bombear manualmente hasta subir el tren de aterrizaje, pues podrías estar ahí hasta que se te hiciera de día. Así que bueno, se hace de esta forma, simplemente que lo sepáis. Bueno, y ahora vamos a empezar con la inspección. ¿Qué es lo que hay que inspeccionar? ¿Qué daños están permitidos y qué daños no están permitidos a grosso modo? Porque sabéis que depende todo del fabricante y de los manuales, y en muchos de los casos pues hay que tomar dimensiones, hay que tomar medidas o hay que hacer una inspección detallada para poder identificar si esa rueda pues hay que cambiarla o no, ¿vale? Pero muy a grosso modo vamos a ver algunos casos. Antes de eso, evidentemente, tenemos que definir las zonas de la rueda, así que bueno, os dejo aquí una foto con los términos en inglés para que podáis saber cómo se llama cada zona. Un detalle simplemente, y es que cuando miréis la presión a la rueda, por favor comprobar antes de ponerle el tapón a la válvula que no tiene agua dentro, porque cuando el avión esté volando a 40.000 pies de altura a menos 38 grados centígrados, si ese tapón tiene agua, el agua se va a congelar, va a aumentar de volumen y va a dañar la válvula que tiene la rueda. Comenzamos entonces echándole un vistazo general a la rueda y a la llanta específicamente. Por si no lo sabéis, la llanta de los aviones son dos semillantas que están unidas entre sí con una serie de pernos y tuercas, ¿no? Se han dado casos en los que un aterrizaje más brusco de lo normal, el hecho de soportar unas cargas excesivas, ha cizallado algunos de estos pernos o de estas tuercas, en cuyo caso pues sería bastante peligroso acercarse a una rueda inflada en la que faltan pernos y tuercas por el riesgo de que esta pues explote, ¿no? Que sepáis que en el caso ya de que haya un daño grande en la cubierta, algo clavado o falte algún perno o alguna tuerca, hay que aproximarse a esta rueda en el ángulo que veis en esta foto, que es el ángulo recomendado por Michelin de seguridad para aproximarse a una rueda dañada, y evidentemente pues se procedería a bajarle la presión inmediatamente a la rueda hasta una presión residual en la que no implique un riesgo de seguridad, proceder a quitarla y sustituirla por una nueva. En cuanto al desgaste, cuando la rueda tiene un desgaste normal y la profundidad del groove o del taco o de la línea, el surco de la banda de rodadura es inferior a 1 milímetro, se procede a cambiar la rueda porque se entiende que está desgastada. Cuando hay un daño y se ve la primera capa de lona, la primera capa de malla de nylon, se cambia siempre la rueda. Aunque tenéis que tener en cuenta que hay muchos tipos de daños que, dependiendo de la extensión, profundidad, las dimensiones del daño y de la zona en la que se encuentre, ya el manual te especifica para ese avión y ese tipo de rueda concreto si está dentro de límites o por el contrario hay que sustituir la rueda. Antes de comentar varios daños o defectos característicos en rueda, quería comentar dos elementos que os vais a encontrar en las ruedas. Varios puntos verdes dibujados en el sidewall o en la zona lateral de la rueda, así como un punto rojo. ¿Qué significan estos puntos, no? En el caso del punto verde encontraréis muchos alrededor de la llanta, y es que significan pequeñas perforaciones que se han realizado en la goma para que las pequeñas burbujas de aire que se han podido producir durante la fabricación de la rueda y que evidentemente pues se expanden y se contraen con la temperatura en la que esta rueda pues opera, tengan una salida hacia el exterior y no produzcan o no terminen produciendo una delaminación en las capas de la rueda. Y el punto rojo es muy sencillo y es simplemente el punto o la zona en la que menos pesa la cubierta de la rueda, motivo por el cual solemos encontrarnos la válvula de la llanta enfrentada al punto rojo, para de esta forma intentar conseguir que el equilibrado que se necesite total para rueda y llanta como conjunto pues sea menor y haya pues que lastrar el avión con menor peso para conseguir un equilibrado de la rueda. Bueno, y ahora respondiendo al daño que vimos al principio del vídeo, que es un daño característico que se llama chevron cutting, bueno, pues este daño se produce cuando la temperatura ambiente es alta y la velocidad de aproximación o de aterrizaje es alta, y se produce en el punto en el que la rueda hace contacto con la pista de aterrizaje. En el caso de la foto es un chevron cutting leve en el que no se puede ver la malla interior, por lo tanto sería un daño permitido y el avión podría irse perfectamente con ese defecto en la rueda. Y después, con respecto a la otra pregunta sobre la grasa que se suele usar en el rodamiento de la rueda, que recordar que si no sabes qué grasa era, pues te dejo aquí el vídeo que vimos sobre las grasas más utilizadas en aviación. Bueno, pues estaríamos hablando de la más normal, que es de color rojo, y sería pues la Mobil Gris 28.
Respecto a la otra foto, se llama groove cracking y significa una grieta que se produce en el surco que hay en la banda de rodadura. Si esa grieta no se extiende por debajo del surco y no es visible ninguna lona, es un daño permitido. En el caso de que se extienda por debajo de la banda de rodadura, ya no está permitido, se vea o no se vea lona, pero sí sería un daño permitido si es leve, no se ve lona y no se extiende más allá de, el surco de la banda de rodadura o el groove. Así que bueno, ¿habéis acertado o no habéis acertado con lo que pensabais? Bueno, os voy poniendo fotos de diversos daños que ya no vamos a ver aquí específicamente, pero si queréis pues pausar el vídeo y podéis ver en cada caso concreto si habría que cambiar la rueda o no que habría que cambiarla. Recordar pues que estos son recomendaciones generales, que hay que hacer una inspección en todos los casos y pues comparar las dimensiones y la zona con lo que especifica el manual de mantenimiento al respecto para poder decidir si ese daño está permitido o no, ¿vale? Bueno, pero aquí tenéis una guía rápida para que podáis ver algunos daños y tenerlos en mente. Bueno, y antes de enseñaros la foto que os prometí al principio sobre cómo es una rueda de avión con guardabarros, quería deciros que en el caso de que os encontréis algún FOD en una rueda de un avión, algo clavado en la rueda de un avión, jamás retiréis ese pincho, ese metal o ese trozo de FOD. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, las ruedas soportan una presión grandísima, pueden estar muy calientes y a la hora de retirar lo que quiera que sea, puede salir despedido, clavársete, explotar la rueda o quemarte. Así que por favor, nunca retiréis nada que esté clavado en una rueda, son presiones muy grandes. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí tenéis las ruedas con guardabarros que os prometí al principio. La verdad es que se usan mucho, normalmente se usan en jets privados que tienen los motores en la cola, y el motivo es muy sencillo, es que cuando el avión va rodando por pista y la pista está mojada, si no tuviera este resalte de goma la rueda, lo que haría es que lanzaría un chorro continuo de agua sucia con barro del suelo al intake de los motores, y evidentemente pues esto pues podría provocar daños a largo plazo. Así que para veáis de qué forma se ha conseguido poner un guardabarro a la cubierta de una rueda, evidentemente solo se usan en las ruedas de morro y generalmente pues solo en aviones que tienen pues los motores en la cola. Bueno señores, sin más, tened en cuenta que me he dejado muchísimas cosas en el tintero y que esto simplemente son las cosas que a mí más me han llamado la atención, pero que ni por asomo es todo, que las ruedas son súper complejas, algo que en principio pues parece muy sencillo, que ya no solo tenéis que contrastar toda la información, sino que hay muchas cosas que por falta de tiempo pues no he podido nombrar. Y bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Recordarte como siempre que si crees que has aprendido, valoras mi esfuerzo y quieres seguir apoyando el canal, lo único que tienes que hacer es darle un like al vídeo y suscribirte, y recordarte pues simplemente que el canal de Telegram está en la descripción, y si me queréis dejar alguna recomendación para algún futuro vídeo que os interese, tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.